Bueno, nuevamente mis saludos para los hermanos y hermanas y queridos oyentes que no son salvos, esperando que todos se encuentren bien. Quisiera hoy nuevamente desde aquí, en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, desde mi hogar, nuevamente leer unas escrituras con la ayuda del Señor. Comenzando, quisiera cantar un solo corito. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Amigo o amiga que no eres salvo, ¿crees esto? Que Dios se desprendió de su Hijo amado y lo envió a este mundo pecador a morir por mí, por ti, el que no tenía pecado. Los que merecíamos estar en ese lugar éramos nosotros, pero el Señor fue obediente hasta muerte de cruz. Nosotros somos hijos de desobediencia, pero ya los que somos salvos, como mi persona, dejó de ser un hijo de desobediencia y ahora soy un hijo de Dios, igual que todos los que somos salvos, el día que obedecimos la fe en el Señor Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Quisiera leer en Romanos 14, versículo 10. Vamos a leer desde el 9, voy a abreviar. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Colosenses 3, versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si uno le mete a un bebé un tetero de café, lo más seguro va a llorar. No lo va a querer. Él va a querer un tetero, pero de cereal con leche. Así somos nosotros los creyentes. Somos niños y necesitamos ser alimentados con la palabra de Dios sin malicia,
sin nada de esto, porque el Espíritu Santo detesta la malicia, como un bebé. Si le metes café en un tetero, ahí va a pegar un chillo. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Nosotros, cuando no éramos salvos, éramos hijos de desobediencia y practicábamos el pecado. Y dice la Biblia que el que practica el pecado es del diablo. Y uno de los pecados era mentir. Algunos fornicaban, otros el aguardiente como yo. Y había malicia, maldad. No nos importaba nada. Andábamos a espaldas de Dios, desobedeciendo la palabra de Dios grandemente. Íbamos a espaldas de Dios, íbamos caminando rumbo al infierno, al lugar de condenación. Pero le damos gracias al Señor, a Dios primeramente, porque la Escritura dice que no es de quien quiera ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Y alcanzamos fue misericordia de Dios para salvación. Pero aún así todavía estamos en estos cuerpos pecaminosos que tienden a buscar el pecado. Es como que usted agarre un imán y acerque a donde haya virutas de hierro, él se jala. Y nuestros cuerpos todavía pueden responder al pecado. Y vemos aquí que dice el apóstol Pablo: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Él dice unas listas de fornicación, impureza, malos deseos, y da una lista, ¿verdad? Y dice que estas cosas iban a venir la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia que practican el pecado. Pero nosotros, cuando creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo y Él nos advierte del peligro. Él, cuando está la tentación, uno sabe y se pone como nervioso y quiere alejarse del lugar. ¿Sabe por qué? Porque uno tiene el Espíritu Santo. Pero si no lo tuviera, no, usted va y corre al pecado. Y lo va y lo hace. Y lo practica. Y lo vive tranquilo. Un pecador no va a leer la Biblia. Puede ser que lo haya, pero no la va a leer como la leemos nosotros, con gozo en el corazón, y que nos va a alimentar su palabra. Yo, cuando creí en el Señor, no era muy lector de la Biblia. La leía era cuando escuchaba la predicación y volvía a leer los párrafos que hablaban del infierno, de ese lugar, porque ese es algo que me daba temor. Y a veces abrían sobre los juicios y eso, y lo volví a leer. El día que yo creí en el Señor, un 6 de febrero del año 2011, yo no tenía mucho conocimiento de la Escritura. Yo nunca fui criado en un hogar de padres cristianos. Yo viví 18 años en Caracas y después aquí en San Joaquín viví muchos años en el pecado, usando sustancias ilícitas, psicotrópicas, y bebía mucho aguardiente. Y eso lo hacía todos los días prácticamente. Estaba atado, el diablo me tenía atado ahí. Y fumaba. Hasta me enfermé de los pulmones. Duré varios meses enfermo. Y de ahí es que empecé yo. A veces Dios tiene que actuar de esa manera. Y ahí fue que empecé me invitaron a cultos, y después empecé a ir así de vez en cuando, y el Señor fue haciendo la obra en mi corazón. Mi conciencia fue despertada, y después en mi corazón había un temor de morir y ir al infierno, y quería ser salvo.
Y tenía ese deseo, y como lo he dicho en otras oportunidades, a veces hasta lloraba porque no era salvo. Quería ser salvo. El que no es salvo lo sabe. Tiene un vacío en su corazón. Un 6 de febrero no soporté más. Y creí en el Señor. Él perdonó mis pecados. Le clamé a Él por salvación. Señor, tú moriste por mí. Perdóname, sálvame. Y en ese momento Él me respondió, Él me oyó. Llegué a Él por fe y fui salvo ese día, ese 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Nunca se me olvida esa experiencia. Pero todavía estamos en este cuerpo de pecado. He escuchado casos de hermanos que han caído otra vez en el licor. Han caído. Yo le pido al Señor todos los días, guárdame, Señor. Mi oración en la mañana antes de salir es: guárdame, Señor, en este día, y guarda a mis hermanos también, porque estamos en un mundo peligroso. Haced morir lo terrenal en vosotros. Y en la carta de Pedro dice: absteneos a los deseos carnales que batallan contra el alma. El apóstol Pablo decía que él tenía una lucha, su carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Esa es la lucha que tenemos todos los salvados. Eso yo lo puedo experimentar. Es una lucha. Pero ya leyendo la escritura y orando, el creyente vive en confianza al Señor y podemos vivimos con gozo. Y podemos batallar contra las tentaciones con la ayuda del Señor. Sin la ayuda del Señor no va a poder batallar contra las tentaciones. El cuerpo busca el pecado, y cuando no éramos salvos lo practicábamos con liviandad. Yo no sé el caso de ninguno, porque a mí no me gusta estar acusando a ninguno sin verlo, porque eso es pecado. Eso también es pecado, y si a veces el creyente lo puede hacer con mala intención, porque hay envidia en el corazón, eso también es pecado. Y la Biblia dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Si usted no ve a un hermano haciendo algo, usted no lo puede acusar. Usted tiene que verlo o hablar con su hermano para saber si es verdad lo que le pueda estar diciendo otra persona, o hasta un mismo creyente que ande con malicia. Por eso el apóstol Pedro dice, aquí te leí, que hay que decir: no mintáis los unos a los otros. Y en la primera carta de Pedro dice, en 4 versículo, capítulo 2, versículo 1, y en una de las cartas de Pedro dice: desechando toda malicia, toda hipocresía y engaño. Creo que lo dice en la primera, en la primera o segunda, en la primera de Pedro 2, versículo 1. Desechando, pues, en la carta de los Colosenses dice: hacer morir lo terrenal en nosotros, hacerlo morir. La única forma es con oración, sí, porque siempre, como dice un hermano, hay una plantica que se pega en los pantalones cuando uno camina por un monte, y hay que írselo sacando. Así es el creyente. El nuevo creyente tiene que ir desarraigando y hacer morir lo terrenal. No mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y aquí dice, hacer morir lo terrenal en vosotros. Y entonces más adelante, después esta misma de Pedro sigue 2, y después el versículo 11 dice: amados, yo os ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis. Hay que abstenerse a los deseos carnales que batallan contra el alma, con oración.
Por eso el Señor le dijo a los discípulos, con oración y ayuno. Nosotros no practicamos ayuno, pero con oración constante. Desechando pues toda malicia. La malicia conlleva al engaño y a la hipocresía. Aquí se ve primero malicia. Si el creyente es malicioso, tiene que desechar eso. Malicia, todo engaño e hipocresía. La malicia lleva al engaño y a la hipocresía. La malicia, a las envidias, a las distracciones, la humilla. Hasta puede un creyente humillar a otro sin dolor. Pero ¿sabe qué pasa? El Señor manda en su escritura que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Tenemos que amar a todos, tanto a personas no salvadas como a personas, y a más que todo a la familia de Dios. Hacer bien primeramente a todos, pero mayormente a la familia de Dios. El mismo cuerpo de Cristo no se puede destruir. Esto podía ser peligroso. Todos los miembros en el cuerpo, en una congregación, hacen falta. Entonces está el tribunal de Cristo por delante. Es delicado. Mire, al Señor no se le pasa nada. Nosotros podemos hasta mentir y hacer lo que hagamos en una congregación. Nosotros tenemos que hacer las cosas como está en las escrituras, ¿verdad? Como manda el Señor. Y si el creyente siente una aspereza contra algún hermano, tiene que arreglarlo aquí, en la tierra. Porque de manera que cada uno dará cuenta a Dios, de sí. Cada creyente va a dar cuenta de sí al Señor por sí mismo. Así como le dijo el Señor al apóstol Pedro. El apóstol Pedro dijo, ¿y qué de este? Y el Señor le respondió, sígueme tú, que si yo quiero que él quede. Dándole a entender que era él el que tenía que obedecerle. Esto es personal. Cuando usted cree en el Señor y es añadido una congregación, no debe haber malicia, nada de eso, porque nosotros fuimos salvados, despojados del viejo hombre. Entonces, pero ¿por qué tú juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Ninguno, mire, todo lo que haga el creyente aquí en la tierra, el Señor nos está viendo. El Señor está en medio de la congregación. A donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y el Señor está viendo todas las actitudes. Él conoce nuestras mentes. Él conoce todo nuestro ser. Y Él sabe lo que hay en nuestras mentes y en nuestros corazones. Si hay alguna cosa contra otro hermano, o sea, es mejor resolverlo aquí. No menospreciar a los hermanos. No humillarlo. No ridiculizarlo frente a los demás. Empequeñecerlo. Todos fuimos comprados a alto precio. La sangre que derramó el Señor Jesucristo cuando creímos en Él, pertenecemos a ese cuerpo. De ahí no vamos a poder ser desprendidos. No vamos a poder, porque el Señor dijo, nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las dio es mayor que todo. Palabras mayores. De manera que cada uno dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos. Ya no nos juzguemos. Dice aquí, no nos juzguemos más los unos a los otros. Nosotros caemos en este error. Nos empezamos a juzgar. Se forman las murmuraciones. Si usted no ve a un creyente haciendo algo, usted no puede estar diciendo cosas que usted no ha visto.
y si ese creyente lo están difamando o le están diciendo algo. El diablo se aprovecha de todo esto y él puede destruir una asamblea. ¿Sabe por qué? Porque el diablo lo que quiere es que los creyentes se separen y la asamblea y la congregación se puede ir debilitando espiritualmente. Y esto lo hace la mentira, la envidia, y estos son cualidades del maligno, y que todavía nosotros en estos cuerpos de pecado podemos caer en esto: desechar lo terrenal en vosotros, sino más bien, dice el apóstol Pablo, decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esta es una decisión personal, así como cuando fuimos salvos, cuando llegamos al Señor, fue una decisión personal. Ese es el creyente, el creyente que esté haciendo esto, lo está viendo el Señor. El Señor sabe su trayectoria. Si lo está haciendo por años, el Señor lo sabe. Tal vez se puede autojustificar y decir que no, y hacerse como decir, que tira la piedra y esconde la mano, pero el Señor lo está viendo. Hay que ponerse a pensar, ¿cómo voy a hacer? Y el tribunal de Cristo, en el tribunal de Cristo se va, un hermano decía, yo sé cómo voy a entrar, pero no sé cómo voy a salir de ese lugar. Bueno, por eso es que tenemos que tratar de obedecer la palabra de Dios, y lo digo por mí mismo, corrigiéndome a mi persona, porque a veces nosotros queremos corregir, pero tenemos que corregirnos nosotros, como dice el Señor: sácate la viga de tu ojo. Y fallamos en esto, pero como dice, decidí no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Ay, por quien vengan los tropiezos. Mire, el Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad, y el creyente lo tiene, y el creyente puede contristar el Espíritu Santo con el pecado, y otro creyente puede hacer que le contriste el Espíritu Santo al otro creyente. Esto es delicado. ¿Sabe por qué? Porque cada creyente es útil en la obra y tiene un ministerio. Bueno, ojalá el Señor nos pueda ayudar a pensar que cualquier momento el Señor pudiera venir hoy, cualquier día, y que vamos a estar ante el tribunal de Cristo, y como dice aquí, todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, porque Cristo está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios.